Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahí lo vamos a dejar, pero vamos a leer otra escritura más. Y esto es Juan capítulo 3, versículo 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículos 25 en adelante. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Puede tomar su asiento. Y le voy a pedir, hermano, que pongamos atención a la palabra de Dios. Una cosa es leer la Biblia por leer la Biblia, lo cual no es malo, pero si no tiene revelación de parte de Dios, le va a aprovechar muy poco. Y si nosotros cuando vamos a leer la Biblia le pedimos a Dios la revelación, le aseguro que usted va a aprovechar mucho la lectura de la Biblia. Si por el momento usted no tiene revelación de la palabra de Dios, entonces cada vez que venga al servicio, ponga atención, porque Dios le va a dar revelación de su palabra. Y poco a poco usted va a tener ese espíritu de humildad, ese espíritu de confianza en lo que Dios dice, y al rato usted mismo va a recibir la revelación de parte de Dios. Lo que quiero que ponga atención aquí, antes de que a poco usted le haya entendido lo que leyó, porque a poco usted no le entiende el mensaje todavía, porque el mensaje me lo dio a mí el Señor. Y yo le aseguro que aunque sea un buen predicador, si yo le dejo lo que Dios me ha mostrado, no lo va a poder desarrollar, porque a mí me ha dado el Señor la revelación de ese mensaje. Entonces lo que vamos a descubrir aquí es el comienzo de la obra de Dios. Vamos a descubrir aquí la introducción del reino de Dios en esta tierra. Nos vamos a introducir aquí en la gracia de Dios que viene entrando a este mundo. En otras palabras, vamos a descubrir la obra de Dios en esta tierra que estaba comenzando a nacer y a crecer. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Creo que algunos de los que están aquí son testigos que cuando empezamos con los canales de televisión y la gente empezó a oír y empezaron a venir personas a visitarnos, yo le dije a los hermanos en la congregación: hermanos, estén preparados para recibir a las personas que vienen por el mensaje que escuchan cuando ven la televisión.
Yo creo que algunos son testigos aquí. Y yo les dije, ¿por qué? Porque yo puedo ver cosas antes de que sucedan. Hermano Rodríguez, ¿cómo es eso? Hermanos, lamentablemente nosotros, si no tenemos revelación de Dios, en lugar de ser bendición para la obra de Dios, vamos a ser estorbo. Estorbo con E mayúscula, estorbo con letras grandes. Piensen esto. Todos quisiéramos ver mucha gente en la iglesia. Vamos a decir que habemos 20 personas en la iglesia y todos quisiéramos ver 500. Pero cuando empiezan a venir los primeros de los 500, el diablo comienza a trabajar en el ambiente. Y lamentablemente los 20 que están ahí o que estaban ahí y que anhelaban que vinieran los 500, esos 20 comienza Satanás a trabajar en sus mentes y en sus corazones. Y al rato ya ven competencia en los demás. Y al rato, si vienen personas que tienen llamamiento de Dios, que tienen visión de Dios, esas personas son rechazadas, comenzando en ocasiones por nosotros los que predicamos. Oiga lo que le digo. Y me están mirando muchas personas en este momento, miles de personas en este momento. Me están mirando a través de 7 canales de televisión acá en Estados Unidos y me están escuchando a través de 4 radios en Centroamérica. Y yo le aseguro que hay miles de testigos que pueden decir, es cierto, hermano, es cierto lo que dice. Porque Dios quiere bendecir una obra. Donde quiera que se invoque el nombre del Señor, ahí quiere Dios bendecir. Y el pastor quisiera que la obra creciera, pero por ahí Dios manda un buen instrumento, a un hermano que se entregue a Dios, a un hermano que tiene libertad para predicar la palabra de Dios, y ese hermano da testimonio que es un buen cristiano, pero con todo y eso el pastor busca no darle participación. Y siempre lo tiene por ahí en un rincón, siempre busca ponerle la mano encima para que no se mueva. Y todo eso es nada más por lo que el diablo le ha hecho pensar que puede suceder. Que aquel hombre que está buscando de Dios, que tiene libertad, va a tomar su lugar. Qué ignorante es el hombre, aún aquel que dice que cree en Dios. Yo le digo, hermano, hermana, mi lugar no lo puede ocupar nadie. Fíjese bien. Dios hizo en esta mano derecha mía este dedito pequeño. Y en esta mano izquierda hizo otro dedito igual. Pero si me faltara el de la mano derecha, no puedo poner el de la mano izquierda acá. Porque aunque son los 2 deditos pequeños, no son igual. No quedarían bien. ¿Sí me entiende lo que le digo? Uno es derecho y otro es izquierdo, pero no son igual. Con esto le digo que Dios no repite instrumentos. Hay lugar para todos. Pero el diablo engaña a muchos cristianos y les mete celo carnal en el corazón para ver cosas que no existen. Y así el diablo está engañando, como dice el canto, el diablo está engañando al creyente. Qué tremendo. Fíjese nada más cómo trabaja el diablo. Oiga bien lo que le voy a decir, y le voy a ir como dicen allá en mi tierra. Allá en mi tierra dicen, vamos como la gallina, vamos al grano, ¿verdad? Vamos directo al asunto.
Quiero que me entienda. Lo que acabamos de leer ahorita es algo bien tremendo. La obra de Dios comenzaba en este mundo. Juan el Bautista fue el primero que empezó, no empezó el Señor Jesús. Empezó Juan el Bautista, porque según la profecía, era el que tenía que venir emparejando el camino del Señor. Él era el heraldo, él era el anunciador del Señor. Y allá venía Juan el Bautista y venía diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo los bautizo en agua cuando se arrepienten, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Viene uno detrás de mí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Oiga esto. Y Juan el Bautista venía con una unción tan especial de parte de Dios, que se le consideraba como al profeta Elías. Un hombre que venía con una influencia espiritual que al mensaje de Juan el Bautista se quebrantaban los corazones. Después de escuchar un mensaje de Juan el Bautista, después de escuchar unas palabras de Juan el Bautista, usted podía ver a hombres y mujeres pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Y ya de ahí Juan los bautizaba. Pero la fama de Juan creció inmediatamente cuando el Señor Jesús hizo acto de presencia en su ministerio. Ya Juan el Bautista era muy famoso. Piense lo que le digo. Ya Dios se estaba manifestando grandemente en Juan el Bautista. Pero mire lo que dice. Ahora sí vamos a entrar directamente al asunto, a la palabra de Dios. ¿Quiere que le diga algo? Y me lo va a creer. Y no se va a ir por otro lado. He venido en estos últimos días acá después que vine del Salvador, ¿verdad? Al Salvador fui y encontré a Satanás entre la congregación. Satanás había trabajado con las mentes de muchos y había trabajado con la mente de algunos que se creían líderes. Y 1 año y medio atrás, yo descubrí a Satanás en la iglesia. Yo me encontré con Satanás en la iglesia. Yo vi a Satanás en la iglesia. Y yo le dije al líder: Satanás está en medio de la congregación y está trabajando a la congregación. Y me dijo: no, hermano, todo está bajo control. Y lo miré a los ojos y le digo: a mí no me digas que no. Yo sé lo que te estoy diciendo. Satanás está trabajando en medio de la congregación. Y le expliqué y le dije: ¿no has visto esto y esto y aquello y más allá? Y me dijo: bueno, eso sí lo he visto. ¿Y cómo puedes ver los efectos y no puedes ver a Satanás? ¿Cómo puedes ver el fruto y no puedes ver al que produce aquello? El asunto es que al final Satanás trabajó y se dividió la iglesia, porque Satanás estaba dentro. Total que con aquellos que estaban un poco despiertos trabajé, los dejé ya con un edificio allá trabajando y me vine para acá a visitarlos a ustedes. El Señor me mandó a trabajar aquí, me mandó a visitarlos a ustedes, cuando yo pensé que ya no iba a venir a verlos, porque andaba mal físicamente y porque yo no veía personalmente ese ánimo, esa motivación. Pero como trabajo para un patrón, el patrón me dijo: te me vas a Los Ángeles. Y como cuando Dios me habla a mí, yo no acostumbro decirle: no, pero que mira aquí o acá. No. A mí el patrón me dice: haz esto y vámonos, rápido. Me vine a verlos a ustedes. Y me gocé, porque me encontré con muchos hermanos y nos abrazamos.
El otro día vino un hermano y me abrazó y me dio un beso aquí y me sentí tan gozoso, ¿verdad? Que el hombre me hubiera besado en otra ocasión. Por supuesto no me besó en la boca, me besó por acá, ¿me entiende? Por la mejilla. Pero yo dije, qué hermoso es cuando hay amor de verdad. Y me encontré con muchas hermanitas que me abrazaban. Hermano, qué bendición, ya hacía mucho que no lo veíamos. Bueno, nos encontramos y nos gozamos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pero ¿saben también a quién me encontré aquí dentro de la iglesia? A Satanás. Ay, hermano. Y van a decir los que están viendo el televisor, entonces no vayan a la iglesia del cuerpo de Cristo porque ahí está Satanás. No, si Satanás está donde quiera. Porque ahí hay envidias, hay celos, hay contiendas, hay desconfianzas en el pastor, hay indirectas en el pastor y a veces hay hasta adulterios en el pastor. Y si eso existe, no me diga que no está Satanás. Entonces aquí me encontré con Satanás. Lo escuché hablar. Y precisamente por eso debemos de darle gracias a Dios. Porque aunque está Satanás aquí, pero lo descubrimos. Porque hay otros lugares donde está y ni cuenta se dan. Y no se dan cuenta porque el líder, hermano, no está buscando lo espiritual, está buscando más lo carnal, está buscando más lo material. Y muchos de ellos están durmiendo, están invernando como los osos. Tienen sus 6 meses de invernadero allí. Y aquí me encontré a Satanás y lo oí hablar. Óigame bien, lo oí hablar. Y lamentablemente lo he oído hablar a través de algunos hermanos. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? ¿Anda por dónde? Ando por donde tengo que andar. Venga conmigo y veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16. Oiga, esto se está poniendo bueno. Esto no se dice donde quiera, porque en primer lugar no se conoce. En segundo lugar, si empiezan a decir eso, tienen confianza que la gente ya no vuelva. Y a mí me dicen, hermano Rodríguez, si usted no tiene pendiente de que ya no regrese la gente, déjeme decirle, la gente está hastiada de mentiras, la gente está hastiada de encubrimientos, la gente está hastiada de apoyar a hombres que lo único que buscan es lo personal. Hay necesidad, hay hambre de palabra de Dios, hay hambre de verdades, porque Dios está todavía en medio nuestro. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Mateo capítulo 16, versículo 21. Recuerda, vine hace unas semanas y he estado aquí en la iglesia durante algunas semanas y me he encontrado con Satanás dentro de la iglesia. Y he escuchado hablar a Satanás dentro de la iglesia. Y sé que Satanás estaba anidando muy bien como la rata esa que de pronto entra a una casa. No sé si les ha pasado. Como yo ando donde quiera, no estoy en la misma casa y la tengo bien arreglada, pues una vez voy a un lado, otras veces a otro. Y ha habido ocasiones que me encuentro en la casita donde he estado por allá en la montaña, que tardo hasta un año sin ir. Y cuando llego, me encuentro que en los cajones del ropero, lo abro y está todo ahí, pero bien acondicionado. La rata hizo su nido, metió un montón de papeles, arregló su casa, hasta tuvo sus hijos ahí y está todo feo ahí. Así. Y vine a la iglesia, los dejé un poquito y se les metió la rata. Fíjese bien, me encontré a Satanás anidando, pero es necesario que sepa que se le ha descubierto
es necesario que sepa que se le ha descubierto. Les dije que me encontré a Satanás, lo oí hablar, platiqué con él, y hay hermanos que a poco ya no van a volver a la iglesia porque van a decir: ay, Señor, ¿dónde estará? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, nota aquí, entonces Pedro, hasta ahí dice que era Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle o a llamarle la atención. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pregunta: ¿vio Jesús a Satanás? ¿Descubrió el Señor a Satanás? ¿Y dónde estaba Satanás? Estaba moviendo a Pedro como un muñeco. El Señor estaba hablando con ellos que iba a morir a la cruz. Y Pedro, como muy compasivo, Pedro, como muy sabio, dice, le empezó a reconvenir, comenzó a llamarle la atención. Como que aparentemente estaba haciéndole entrar en cordura al Señor. Y le dice: Señor, a morir, que de ninguna manera eso te acontezca. Cualquiera diría: no, es que ama mucho al Señor. Mentira del diablo. Era Satanás el que no quería que el Señor fuera a morir. Porque dice allá en Hebreos 2:14 que por medio de su muerte iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Satanás sabía que con la muerte de Cristo iban a derrumbar su imperio. Satanás sabía que con la muerte de Cristo destruía toda su obra. Por eso dice el apóstol Juan: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Ahora vayamos a desenredar esta madeja, porque luego alguien va a decir: de por sí que hay tantos que no me quieren. Curioso, no me quieren, pero me están escuchando. O aprenden algo, o están ahí a ver qué digo para poder transformarlo. Pero ahí les va la contestación. Fíjese bien. Si ya leímos que el Señor descubrió a Satanás y vio a Satanás, porque si no lo ve, ¿cómo le va a hablar? Y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. ¿Dónde vio el Señor a Satanás? En Pedro. ¿De dónde oyó el Señor a Satanás hablar? De boca de Pedro, de labios de Pedro. Y si yo le digo que vine hace unos días aquí con ustedes y he oído a Satanás hablar y lo he visto, tenga cuidado al hablar conmigo, porque de pronto me va a hablar usted cosas que no son espirituales. Y si me habla cosas que no son espirituales,
yo voy a oír a Satanás y voy a ver a Satanás ahí. ¿Me estás entendiendo, hermano? Por eso te digo, me encontré a Satanás aquí. Alguien que ya está porque quiere saltar e irse corriendo de esta iglesia puede decir, me salí, pero tengo una razón, porque el hermano me dijo Satanás. Mire, hermano, fíjese, porque luego eso sucede. Mire lo que dice acá. Le voy a leer una vez más esta escritura. Es importante que nos demos cuenta cómo trabaja Satanás, pero también que nos demos cuenta por la palabra de Dios cómo se puede descubrir a Satanás. Aquí vemos nosotros al apóstol Pedro, que está hablando negativamente, es decir, que Satanás tomó control de su vida y trató de impedir que el Señor fuera a la cruz, con lo que nosotros tendríamos nuestra libertad del pecado. Y el Señor le descubre y le dice, Satanás, te has enseñoreado de Pedro. Y le dice a Pedro, Pedro, Satanás te está controlando. Es Satanás el que está hablando a través de ti. Pero también descubrimos que ahí mismo en el capítulo 16, cuando el Señor les dice a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ya dijeron, no, pues que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres uno de los profetas. Dijo, no, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y el mismo Pedro, fíjate, el mismo Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Dijo, veo a Dios, oigo hablar a Dios. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Pedro, esto no es una respuesta tuya ni de ningún hombre. Esto es una revelación de mi Padre que está en los cielos. Pedro, Dios está hablando a través de ti. Pedro, estoy viendo a Dios en ti. Pedro, me está hablando Dios a través de ti. Óigame, si Satanás pudo hablar a través de Pedro, uno de los 12 discípulos del Señor, ¿usted cree que nosotros vamos a estar exentos? Lo malo es que a veces nosotros ni entendemos, y si alguien nos lo dice espiritualmente, nos sentimos ofendidos y nos vamos de la iglesia. No, hermano, hay que saber cuándo caminamos con Dios y cuándo, creyendo que somos hijos de Dios, vamos del brazo de Satanás. ¡Qué tremendo! Piénselo, sea honesto, piénselo, sea real. Y esto le sucede a cualquier líder espiritual. De pronto parece que va con el Señor porque se ve todo muy bonito, muy espiritual, pero de pronto lo vemos que va del brazo de Satanás, porque los vemos tan negativos, los vemos presionando por cualquier cosa. Una de las cosas que más se queja la gente en estos días es que dicen, hermano, lo que yo le platiqué al pastor, esa misma noche lo sacó todo ahí. Yo a veces le digo a la gente, porque vienen y me piden consejo, y le digo, ¿no se congrega usted? Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene en la iglesia? Como 15 años. ¿Y por qué no le pregunta a su pastor? ¿Por qué no le consulta a su pastor? Hermano, no le tengo confianza. Mire qué tremendo. No le tienen confianza y ahí están metidos. Yo no les entiendo. Hermano, no le tengo confianza, porque todo lo que yo le cuento, al rato, si no lo saca él, lo saca la esposa. Qué tremendo. Háblame, Señor. Que nos hable el Señor, hija, a ti, a mí. Que no andemos de chismosos ahí. Mira lo que dice acá. Mateo capítulo 16, versículos 21 en adelante, en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Otra Biblia diferente. A ver qué dice, a ver si nos ilumina un poco más este asunto. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice:
A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Aquí es donde va el asunto. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Así dice. La Biblia Reina Valera dice: Pedro lo llamó aparte y empezó a reconvenirlo, lo cual quiere decir a reprenderlo, a llamarle la atención. Imagínese a Pedro llamándole la atención al Señor, porque él sentía que tenía la verdad, porque él sentía que lo que iba a decirle era la realidad. Estaba tan seguro que se lo iba a decir a su maestro, al Señor. Piense cómo Satanás puede trabajar con nosotros con una mentira, con una intriga, y nosotros vamos abriendo la boca ahí y no nos damos cuenta que es Satanás el que nos hace como a los muñecos esos que nada más es una cabeza del muñeco y luego le meten la mano acá entre la ropa que traen y le meten la mano en la boca y lo hacen abrir la boca. Así nos hace Satanás a veces, mire. Títeres dicen en México, les dicen marionetas, ¿no? Marionetas también acá, ¿verdad? Esos muñecos así. ¿No has sentido nada? Háblame, Señor. Oiga esto, fíjese. Entonces Pedro, me llama la atención la forma como Pedro lo hizo. Entonces Pedro lo llevó aparte cuando el Señor dijo que iba a morir. Pedro lo llamó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Fíjese hasta dónde llega uno pensando que tiene la verdad. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios me libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Eso jamás te sucederá a ti. Verso 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Qué te parece? Hermanos, pónganse a pensar. No se dejen llevar por sus sentimientos. No se dejen llevar por sus emociones. Esa es una área que la mayoría de cristianos desconocemos. El saber hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que es nuestra emoción. Fíjate bien. Aquí voy a darles una capsulita. Hace muchos años en este ministerio, unos muy amigos que tenía yo eran hermanos de los que yo creía que eran mis más grandes amigos. Que cuando yo me cansaba, que cuando yo trabajaba mucho y el estrés me llegaba de una manera fuerte, corría con ellos a Morelia, Michoacán. Digo, ¿dónde? Morelia, Michoacán. Y llegaba yo a Morelia, Michoacán, y esos hermanos me querían tanto que me dejaban la parte de arriba de su casa, el segundo piso. Me dejaban su recámara. La recámara de uno no se la deja a cualquier persona. Pero llegaba yo, y lo digo delante de ellos si me van a mirar por ahí, o que alguien les lleve el video. Hermanos, me dejaban su recámara para mí, para mi esposa. Por la mañana, a las 7 de la mañana, ya estaban 4 o 5 platillos de los más ricos de allá del estado de Michoacán. Nos trataban de una manera tan especial, fruta de toda. Buscaban llevarnos a desestresarnos por ahí. Gente de la más preciosa. Una vez llegué yo para hacer una campaña allá. Y me encontré que aquel hombre andaba en problemas porque él vendía oro
y por ahí lo asaltaron 3 o 4 veces y le quitaron el oro. Y como antes era muy tremendo, de pronto se dio cuenta quién le estaba quitando el oro. Y cuando yo llego, me dice la esposa: ayude a mi esposo, hermano. Hace días que no para en casa. Y cuando eso sucede, yo sé que va a hacer algo. Haga algo, hermano. Y lo busqué. Y lo encaré. Y me dijo: sí, hermano, ya basta. 4 veces que me han quitado mi trabajo y me han dejado endeudado. Ya basta. Y yo le dije: ¿sabes qué? Yo vengo a hacer una campaña, pero como decimos los mexicanos, me vacié los bolsillos y le dejé todo lo que traía. Mira, todo esto que traigo, ahí está. Busca hacer otra cosa. Y me vine. Como a los 6 meses regresé. El hombre andaba haciendo negocios de venta de ropa usada. Y allá llegan pacas grandes de ropa. Y este hombre tenía montones de pacas almacenadas en su casa. Y me decía que estaba haciendo en ese tiempo entre $800 y $1,000 por semana. De manera que me dice: gracias por haberme ayudado. Y me dice: ¿sabes qué? Ahí enfrente está una casa que parece un fantasma, solo las paredes ahí, sin ventanas y sin nada. Y dice: se la estoy comprando al dueño en obra negra, como le llaman en México, solamente las paredes paradas ahí. Y me dice: necesito que firmes como testigo. Está bien, yo lo conocía, le firmé como testigo. Esa noche, cuando yo me regresaba, me dijo: ¿sabes qué? ¿Qué quieres que haga con tu casa? ¿Cuál casa? Le digo: mira, en gratitud de lo que hiciste conmigo, compré eso para ti, ahora tú arréglala. Y yo, que lo creía mi amigo, dije: bueno, Dios lo ha bendecido, pues está bien. Y empecé a ponerle ventanas y a pintarla y todo eso. Y al rato empezó él a decir: tu casa está más bonita que la mía. Ay, Dios, dije yo, ¿a quién cree que vi? A Satanás. ¿A quién cree que oí? A Satanás. Hermanos, por esa cochina casa, perdone la expresión, echó a perder mi matrimonio. Y la hermana que era mi esposa, aquí está, en el área, aquí en Chino. Y ella puede estarnos mirando en estos momentos. Si tenemos el canal de televisión ahí, ella puede estarnos mirando. Y le hablaron y le dijeron que yo estaba con la que ahora es mi esposa, metido en un cuarto allá. El asunto es que le dañaron el corazón y echaron a perder nuestro matrimonio. Y lo digo así como lo dije hace muchos años, lo sigo diciendo hoy. A donde voy es a esto, de que cuando se dieron cuenta muchos hermanos, porque corre la voz, entonces esa mujer vino a destruir el matrimonio. No era cierto, hermanos. Había otra hermanita con ella, estaban en bendición. La vez que me hablaron a mí diciendo: estás con otra mujer, estaba yo leyendo la palabra de Dios como la leo hasta el día de hoy. Las hermanas estaban allá abajo en el primer piso, bañadas en lágrimas porque estaban adorando a Dios. Era una injusticia. Cuando yo vine a la iglesia eran miles de hermanos. Y a mí me daba tristeza ver a cada hermano y a cada hermana que venían y le decían a la que ahora es mi esposa: tú viniste a destruir el matrimonio del siervo de Dios, vete de aquí. Y a mí me decían: córrala. Y yo les digo: no, hermanos, perdónenme, pero no es así. Hasta el día de hoy lo digo todavía. Yo les dije: siempre le he hecho frente a cualquier cosa por la iglesia. Y déjeme decirle, hermano, yo no tengo en la iglesia la mesa directiva. Aquí no hay mesa directiva, porque los de la mesa directiva a veces solamente sirven para que uno no tenga libertad. A mí Dios me da la visión y hago lo que Dios me dice, y de ahí entran a apoyarme todos y han visto la gloria de Dios. Han visto cómo Dios ha bendecido. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón.
Gloria a Dios. El asunto es este: cómo Satanás trabaja con la gente. Y aquello, hermanos, viene a cristalizarse en un estorbo para la obra de Dios. Le dice el Señor a Pedro: Pedro, Satanás ha tomado control de tu vida. Y le habló directamente a Satanás: Satanás, apártate de mí, me eres estorbo. Fíjate bien, me eres estorbo, eres una trampa para mí. Pedro, está sirviéndome de trampa. Satanás está trabajando a través de ti y es una trampa para la obra de Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? Óiganme bien, hermanos de esta iglesia, y sean sabios por lo que dice la palabra de Dios. Yo le estoy hablando la palabra de Dios y le digo cómo trabaja Satanás, para que usted entienda y para que se ponga en forma para trabajar por el Señor. Si usted no lo entiende o usted no quiere hacer la voluntad de Dios, me voy a ver en la penosa necesidad de pararlo, de enfrentarlo, de encararlo y decirle: mire, o se acomoda o a ver qué va a hacer. Pero ahí está la palabra de Dios. El Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha tomado control de tu vida. Y mirando a Satanás le dijo: Satanás, me eres estorbo. Y como te digo, Pedro se estaba prestando para que la obra de Dios tuviera estorbo. Estamos hablando del principio del cristianismo. Desde el principio del cristianismo, desde el principio de una obra, hermano, Satanás está ahí. Nosotros a veces estamos confiados, como que estamos solos. No estamos solos, hermano. La palabra de Dios es clara. El Señor nos alerta en su palabra que tengamos cuidado con Satanás. Satanás está activo todo el tiempo. Satanás no se duerme. Y ahí nosotros podemos ver. Dijo: eres un estorbo para la obra de Dios. Cuando nosotros no permitimos que Dios obre a través de nosotros, vamos a permitir que Satanás sirva de tropiezo a muchas almas. Piensa en esto. Si eso sucedió allá en el tiempo de Juan el Bautista y del Señor, y de pronto dices: no, pero eso no nos puede suceder a nosotros. Si sucedió entre los apóstoles, sucedió en el tiempo que empezaba la obra, y si tú me dices: eso no nos puede suceder a nosotros, es que ignoras lo que es la palabra de Dios. Es que no sabes cómo trabaja Satanás. Si sucedió allá, va a seguir sucediendo aquí. Pero damos gracias a Dios que Dios nos está revelando su palabra, y vamos a estar descubriendo a Satanás y lo vamos a estar echando fuera. No se trata de sacar a los hermanos, no se trata de sacar a las hermanas, se trata de descubrir a Satanás y echarlo fuera, que es el único que tiene que estar fuera. Los hombres y las mujeres que reciben el evangelio son para que estén en la iglesia, pero el que tiene que estar fuera es el diablo. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Entendemos, hermanos? Mira lo que dice Cristo en la Biblia Nueva Traducción Viviente, verso 23. Jesús se dirigió a Pedro. Pedro esperaba algo que le dijera el Señor, pero no le llamó Pedro, sino le llamó Satanás. Aléjate de mí, Satanás. ¿Quién estaba escuchando ahí eso? Primeramente Pedro. Satanás también lo estaba escuchando, porque Satanás estaba escondido en Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Nota esto: representas una trampa peligrosa para mí. El mismo Cristo lo está diciendo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Por eso, hermanos, cuando a mí me digan algo, o cuando ustedes expresen algo, primeramente examinen si lo están diciendo por sus sentimientos
por sus emociones, porque algo no le dejaron hacer que usted quería hacer, o algo le estorbaron, o algo le hicieron, o algo le dolió, y por eso lo está diciendo. Y en ese momento, sea quien sea, sea Rafael Rodríguez, sea la esposa de Rafael Rodríguez, puede ser un estorbo a la obra de Dios. O sea usted, hermano, o sea usted, hermana, puede ser usted un estorbo a la obra de Dios, porque Satanás ya tomó lugar en su vida. Háblame, Señor. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Alguien pueda decir, hermano, ¿y para qué usa tantas Biblias? Como dijo allá el del lobo, ¿por qué tiene los dientes tan grandes? Oiga, ¿por qué está usted citando otras Biblias? Para entenderlo mejor. ¿Me estás entendiendo, hermano? Más que todo para eso, mira, Mateo 16, verso 23, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Qué tremendo. Pedro, estás hablando como Satanás, apártate de mí. Pedro, estás hablando como Satanás, así no te quiero. Pedro, estás hablando como Satanás, eres tropiezo a la obra, apártate. ¿Me entiendes, hermano? Cualquier palabra nuestra puede ser de Satanás. Cualquier acción nuestra puede ser de Satanás. Necesitamos el corazón de Dios. Todo líder cristiano debe de tener el corazón de Dios. Y si no, nada más dígame, ¿cuántos hijos tiene? A mí Dios me concedió el privilegio de tener 8 hijos. ¿Cuántos a usted, hermanita? 11. Ahora, déjeme decirle, de los 11, como madre, si le dijeran a usted, a ver, ahí están sus 11 hijos, ¿a cuál de ellos quiere que hagamos pedazos porque a usted no le sirve, no le gusta, le molesta? ¿A cuál? A ninguno. Uno sabe que unos hijos son más tremenditos que otros, pero uno trata de ayudarles a veces a los más tremenditos ahí. Y hay veces que los hijos que son más tranquilos, que están en casa, que siempre nos ayudan, dicen, ¿y por qué le estás ayudando a ese si es el más terrible? Pues por eso, porque es el más terrible, porque es el que necesita más. ¿Sí me entiendes, hermano? El siervo de Dios debe de verlos a todos con el corazón de Dios y tratarlos con el corazón de Dios. Pero cada hermano, cada uno de ustedes tiene que ver a su hermano con el corazón de Dios, como hijo de Dios, como nueva criatura, como nacido de lo alto. No podemos nosotros, y les digo, hermanos, yo no sé si es la vez número 800,000 que les digo, hermanos, nosotros no podemos estar en la casa de Dios y venir a sacarnos la vuelta. Nosotros no podemos venir a la casa de Dios y uno estar en aquel rincón levantando las manos y hablando en lenguas, y otro estar en aquel rincón levantando las manos y hablando en lenguas. No seamos hipócritas. La palabra de Dios dice, si tienes problemas con alguien, entre tanto que vas en camino, ponte a cuentas. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, dice la Biblia, ve, ponte a cuentas antes que vengas a presentar tu ofrenda, porque tu ofrenda no va a ser recibida así. Pero, hermano, si tú te dieras cuenta las bendiciones que hay cuando nosotros realmente nos amamos como hijos de Dios,
Lee la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Al principio del libro de los Hechos había como 120, entre ellos hombres y mujeres, y estaban todos como una sola familia. Y la gloria de Dios se manifestaba donde quiera que ellos hablaban. Las almas se convertían. Por donde quiera que ellos caminaban, la gloria de Dios se manifestaba. ¿Por qué? Porque tenían el corazón de Dios, porque el Espíritu Santo se movía en ellos y en medio de ellos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí, Mateo capítulo 16, versículo 23, en la Biblia traducción en lenguaje actual. Por eso les leo otras Biblias. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Ojalá que eso nos diga algo. Que el día que no estemos hablando por el Espíritu Santo, y que estemos hablando por sentimientos, por emociones, porque algo no nos gustó, porque a veces venimos al camino de Dios y queremos que todo se haga como a nosotros nos gusta. No, hermano. Yo te puedo decir que el 99% de las cosas que yo he venido a hacer en el camino de Dios, a mí no me gustaban. A mí me gustaba hacer las cosas de otra manera. Esa persona no le puedo llamar hermano al que ha puesto tanta suciedad en internet y ha dañado tantas almas. En otro tiempo, desde que yo vi eso, lo hubiera buscado hasta debajo de las piedras y no la hubiera contado más. Y yo siempre le pedí al Señor y le decía: Señor, hago algo, una demanda o algo. Y me dice el Señor: no, hijo, déjalos. Tú vive tu vida y haz tu trabajo. Déjalo. Y hermano, déjeme decirle, pasaron no sé cuántos años, me parece que fue el año pasado. Anduve por Texas, por allá buscando algo, y un día llegué a una oficina y el primero que salió a recibirnos fue él. En otro tiempo, hermanos, yo hubiera saltado sobre él, lo hubiera ahorcado en menos de 5 minutos. Pero cuando lo vi, me dio lástima verlo. Y no sentí nada. Y salí de ese lugar, le digo: gracias, Señor. Pasaron los años y me hiciste entender que vamos a andar, como dijo el apóstol Pablo, en medio de gente que va a hablar bien de nosotros y en medio de gente que va a hablar mal. Pero dijo el apóstol Pablo: lo más importante es que nosotros sepamos cómo estamos con el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Eso es lo más importante. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Mateo capítulo 16, versículo 23, en la Biblia traducción en lenguaje actual. Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios. Cuando uno habla negativamente, cuando habla por los sentimientos, no entiende los planes de Dios. Está sirviendo de estorbo a los planes de Dios. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, tú no entiendes los planes de Dios. Estás hablando como hombre por lo que tú sientes. ¿A poco sientes amistad por mí? ¿A poco sientes compasión por mí? Por eso estás hablando. Pero estás a punto de que no vaya a la cruz y que ustedes se pierdan todos. Piensas humanamente nada más. Eso es lo que hay que pensar siempre. Voy a hablar como cristiano. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hablar como de parte de Dios o voy a hablar como de parte mía? Piensa en eso. Te voy a leer lo que dice en Gálatas capítulo 5,
versículos 16 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Está tremendo eso que le digo, que vine a buscarlos a ustedes y me gocé cuando me saludaban y me abrazaban y nos gozábamos. Pero le digo que también encontré a Satanás en la iglesia y me habló y lo vi. Y qué bueno que lo vi. Qué bueno que lo encontré, porque a poco pasa desapercibido. Pero si lo vi es con un propósito, que no lo voy a dejar en paz y lo vamos a echar fuera, porque ahora le estoy haciendo ver a usted dónde y cómo se mueve Satanás, y usted que ama a Dios se va a prestar para que Dios se glorifique a través de usted y muy pronto tengamos servicios gloriosos. Aleluya. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Gálatas 5:16, ¿ya lo tenemos? ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí? Dice así, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Oiga, andar es sinónimo de moverse, de accionar. Andad en el Espíritu, muévete, acciona. Pero también quiere decir, si el Espíritu ya está en ti, deja que el Espíritu te mueva. El Espíritu está en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Lo que hables, que no seas tú, que sea el Espíritu Santo. Lo que tú actúes, que no seas tú, que sea el Espíritu Santo. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu, y nota aquí, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que ya somos templo del Espíritu Santo, pero lo que antes eras está por ahí. Y la Biblia dice por allá en Romanos 6 que el que cree en Cristo va a la cruz. Fíjense bien, cuando cree en Cristo, el hombre va a la cruz y Cristo viene a vivir su vida. Pablo dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, cuando me uno con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, el yo tiene que estar crucificado. Allá en Romanos 6 dice, sabiendo esto, o sabemos esto, que nuestro viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo. Piensen esto. Dice ahí en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La naturaleza antigua, lo que nosotros éramos antes, tiene que estar inutilizado, tiene que estar crucificado. Por ahí ya casi no escucho, pero antes escuchaba mucho. Antes por ahí alguien te estaba dando problemas. Allá en mis tiempos, cuando empecé a conocer al Señor, alguien te daba problemas que ya te estaba cansando. Y decían los hermanos, cómo quisiera que el Señor me permitiera 5 minutos para bajarme de la cruz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que lo que yo era, mis sentimientos, mis emociones, la naturaleza antigua, tiene que estar clavada en la cruz, inutilizada, no muerta. Porque hay quienes enseñan y dicen que cuando creemos en Cristo, la antigua naturaleza está muerta. No está muerta, está para dejarla morir. Por eso dice ahí, no alimentéis a la carne, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no los alimentes. Porque darle lugar a las emociones y a los sentimientos, estamos alimentando al hombre antiguo y lo estamos fortaleciendo, y en una de esas, con la fuerza que tiene, se zafa de la cruz. Y ay de ti cuando se te zafa el hombre viejo, porque se te va el ser espiritual. El Espíritu Santo no puede morar en una persona cuando la persona ha permitido que el hombre antiguo tome el lugar y tome control de su vida. Mira lo que dice aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne, o sea, del hombre antiguo, del hombre viejo, de lo que tú eras antes, el deseo de la carne es contra el espíritu. Por eso Cristo dijo: me eres estorbo, Pedro, estás hablando como Satanás, porque estaba hablando de sus sentimientos y era que el Señor no fuera a la cruz. Y dice ahí: porque el deseo de la carne, verso 17, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Nota ahí: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué quiere decir con eso? Que por un lado tienes al Espíritu Santo que te muestra que hagas algo, pero por otro lado Satanás está interviniendo también ahí, como intervino en Pedro, para que actúes como actuabas antes. Y ahí estamos siempre con esa lucha y al final alguien triunfa. Ojalá que nunca triunfe Satanás en tu vida y en mi vida, porque estaremos perdiendo la carrera, estaremos perdiendo la batalla. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, las obras del hombre viejo, de la antigua naturaleza, de lo que éramos antes, adulterio. Por eso toda persona que habiendo creído en Cristo ande de adúltero, oiga bien, no anda en el espíritu. Mentira. No, pobrecito hermanito, es débil, hay que consentirlo. Consiéntelo y se va a tragar otra al rato. Ten cuidado. Es mentira, no es cierto. Al que cometa ese pecado, aquí dice la palabra de Dios, hay que echarlo fuera, que sepa lo que perdió. Porque si no, ahorita por ejemplo, dice: no, hay que tener compasión. Pobrecito hermanito, pobrecito, le estás sobando el lomo a un tigre y tienes tantos corderitos ahí, te va a tragar otro y los que le dejes ahí. Hay que enfrentarlo a la verdad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. No entiendo lo otro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No los oigo. Enemistades. ¿Qué quiere decir enemistades, preciosa? ¿Qué quiere decir enemistades? Enemistades. Enemistados. Que no se llevan, que no se pueden ver, que se encuentran y no se saludan, que en un tiempo se saludaban y se abrazaban y se daban un beso a las hermanas y de pronto ya no. Enemistades, están enemistados, están peleados. Esas son obras de la carne. Fíjese bien, se descolgó el hombre viejo, se descolgó la mujer antigua. Por eso actuó así. Y cuando esté así, no está siendo movido por el Espíritu, está siendo movido por Satanás. Pero cargando una Biblia, pero orando y a veces lamentablemente hablando en lenguas. Háblame, Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Suena duro, pero es la verdad, hermano. Ahora, que si quiere algo más light, aquí no hay de eso. Aquí no hay de eso. Cuando yo empecé con la iglesia del cuerpo de Cristo, les dije a todos: ¿qué quieren? ¿Quieren el evangelio que no les va a salvar? ¿O quieren el evangelio que los va a estar engañando? ¿O quieren el evangelio que les salva? No, pues el que nos salva. Pues agárrense pues. Pónganse firmes porque la situación es en serio. Mire lo que dice acá: que las obras de la carne son enemistades. Me voy con lo que creemos que no afecta. No afecta. Oiga, lo mismo afecta un adulterio que una enemistad. No, hermano, ¿cómo puede ser? Está en la misma lista. Manifiestas son las obras de la carne: el adúltero y el que se enemista, los que pierden la amistad, los que ya no se abrazan igual. ¡Qué tremendo! Y no me diga que eso no sucede en la iglesia. Cuando yo veo eso, ¿sabe a quién veo? A Satanás. Y le digo: tremendo, ahí andas trabajando. No, pero las hermanas están hablando en lengua, sí, pero yo conozco la palabra.
están hablando en lenguas, pero no se hablan. Están enemistadas, están en la carne. Ay, Señor. Dice ahí, enemistades, pleitos, celos. Hay celos a veces. Bueno, ¿y este por qué no? ¿Y este por qué viene aquí? ¿Y este qué viene a hacer acá? Pues el Señor le trajo. Pero este, ¿por qué tiene ese lugar? La Biblia dice que el Señor necesitaba unos trabajadores para su campo. Y se vino a las 6 de la mañana y encontró unos desocupados y les dijo, ¿quieren trabajar? Sí, vénganse, les voy a pagar un denario por día. Bueno, está bien. Y a las 9 de la mañana, ya después del desayuno, digo, pues iré a ver si me encuentro a otros. Y se encontró a otros por ahí perdiendo el tiempo. ¿Quieren trabajar? Sí, vénganse, les voy a pagar un denario. Por ahí al mediodía dice, pues todavía puede haber otros por ahí. Se salió, encontró otros al mediodía. ¿Quieren trabajar? Sí, un denario, vénganse. Y ya casi al caer la tarde, ya casi para terminar la jornada del día, digo, pues me buscaré otros. Ya falta como una hora, un poquito nada más. ¿Quieren trabajar? Sí, vénganse. Y ya, pues al rato les pagaron. Esos llegaron y apenas andaban por ahí queriendo afilar el asadón cuando ya llamaron para cobrar. Y el Señor empezó a pagarles a todos un denario. Y hasta aquellos que entraron ya faltando una hora, les dio su denario. Y los otros se quejaron. ¿Qué pasó? Pues nosotros empezamos a las 6 de la mañana y otros no, y nosotros a las 9. ¿Y por qué les pagas a estos lo mismo que a nosotros? Y mira el Señor qué lindo. Dijo, bueno, ¿de quién es el dinero que estoy dando? ¿Es de ustedes o es mío? No, pues es tuyo. Entonces, ¿qué les importa a ustedes? Yo sabré a quién le pago y a quién no le pago, y a quién le doy y a quién no le doy. El dinero es mío. Fíjese bien, así dijo, o tienen envidia. Qué tremendo. Cómo quisiera que me saliera un predicador que tuviera llamamiento de Dios para dejarle lugar aquí, irme para Ontario, ayudarle al hermano y de ahí nos vamos a otro lado. Se lo digo de corazón. Pero esos celos hay en la iglesia, hasta en el que barre en ocasiones. Anda barriendo ahí, nadie barría y de pronto dice, yo voy a barrer, ahí anda barriendo. Y al rato llega otro por ahí y dice, yo también quiero barrer. No, 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 si eso es mío. Hombre, estás peleando el andar barriendo, ¿verdad? Si tuviste visión para agarrar la escoba, déjasela. Si quiere barrer, si como no tenga, aquí está, yo voy a ver qué más descubro. No, hombre, está peleando la escoba, Dios mío. Y por eso ya se pelean y ya se pierden la bendición. Ay, Señor. Yo no sé si realmente esto que le estoy platicando es la realidad o estoy exagerando. Ay, platíquele a Dios y a ver qué le dice. Dice, manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Mire qué tremendo. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mire cómo nos engaña el diablo. No, los adúlteros se van a ir al infierno, los fornicarios se van a ir al infierno, los asesinos se van a ir al infierno, los idólatras, como usted sabe, se van a ir al infierno. Y los que tienen celos en la iglesia, ¿qué? No, nosotros nos vamos con el Señor. Mentira, lee la Biblia. Y los que tienen celos carnales, no, nosotros no somos adúlteros ni somos asesinos. Mírate en la misma lista. Los que practican tales cosas, esas cosas, no heredarán el reino de Dios. ¡Ay! ¡Ay, Señor! Tenemos que guiarnos por lo espiritual.
Fíjese bien, yo conocí a un hombre y lo traté de cerca. Algunos de ustedes se acuerdan, lástima que pronto se olvidan de la gente. ¿Alguno de ustedes oyó un programa que salía a las 2 de la tarde que se llamaba La Voz del Pueblo? A través de una radio, la 107.1 FM. ¿Se acuerdan ustedes del programa de La Voz del Pueblo? ¿Se acuerdan quién era el director? El hermano Mike. El hermano Mike se dedicaba a convocar gente y ponía cantantes y la gente venía por montones y ahí los invitaban a entregarle la vida al Señor. Y la mayoría decía, pero este se la pasa en fiestas, no predica el evangelio. Y cómo lo maltrataban al hermano Mike. Yo tenía el programa de la 1 a las 2 y él de las 2 hasta como a las 5, tenía como 4 horas. Así es que yo llegaba y siempre que llegaba ahí estaba el hermano Mike, ¿verdad? O llegaba él ya casi para terminar yo, pero siempre nos veíamos y él tenía esta forma de hablar. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás, brother? Yo no sé cuántos lo conocieron. Aquí, hermano Mike, y nos saludábamos muy bien. Y una vez me dijo, hermano, ¿te animarías a que nos uniéramos a trabajar? Claro, le digo, de veras, ¿sí? Dice, pero tú sabes que yo nada más invito a la gente y les hago fiestas. Sí, le digo, pero yo predico la palabra. Y me dijo, pues ¿qué te parece si pescamos y luego ya pescándolos, pues ya Dios dirá a ver qué se va a hacer con ellos? Y en eso quedamos. No se nos concedió porque yo iba para Centroamérica, para México. El asunto es que pasaron los años y un día él estaba con su programa y venía con mi esposa. Ahí está mi esposa de testigo. Él estaba con su programa y se oía bastante triste y yo me di cuenta que estaba triste y le dije a mi esposa, márcame ese número que está dando el hermano. Y contestó el hermano y le dije, hermano Mike, te quiero dar gracias porque cuando yo entré a la radio, tú ya estabas ahí. Y te quiero dar gracias porque fuiste una inspiración para mí. Y me dice, brother, ¿qué me estás diciendo? Le digo, eso, fuiste una inspiración para mí. Porque ahí estaba siempre, hasta te maltrataban y ahí estaba siempre. Y siempre llamando a la gente para que le entregaran la vida a Dios. Y le digo, sabes, hermano Mike, que Dios te bendiga por la labor que has hecho, que Dios te guarde. Y de pronto se me suelta a llorar como un niño. Y me dijo, brother, así decía él, brother, déjame decirte que en estos últimos años el diablo me ha atacado duro. He tenido unas situaciones tremendas y créeme que me veía en una situación horrible. Y ¿sabes qué, hermanito? Me dijo, tus palabras que yo no esperaba que vinieran de ti, porque he tenido amigos que hemos trabajado juntos y a última hora no he sabido de ellos. Pero me dijo, hermano Rodríguez, gracias por hablarme, porque me has levantado el ánimo. A los 2 meses murió, a los 2 meses se fue con el Señor. Pero qué precioso es no mirarnos como enemigos, sino buscar qué es lo que aquella persona tiene de parte de Dios. No sé si me explico, pero una vez más te digo, es necesario saber qué es lo que decimos, de dónde procede, porque podemos estar ayudando a Satanás para que destruya la obra. Yo les digo, y ahí está mi esposa que no me deja mentir,
yo no puedo venirles a predicar si tengo un pequeño detallito con ella. Yo no puedo. No puedo. Y yo les digo, cada uno de nosotros pasa situaciones tremendas. Y ella y yo nos hemos ajustado en la vida en matrimonio, primeramente por Dios, luego por nuestra salvación y en tercer lugar por ustedes, porque ustedes merecen que les sirvamos un alimento limpio. Ustedes merecen que les traigamos algo que les nutra, no algo que les enferme. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hermanos, les dejo la segunda parte para ahora que regrese. Pero ¿me entendió hasta dónde vamos ahorita? ¿Se dio cuenta cómo Satanás trabaja en medio nuestro? Así dice la palabra de Dios. Hay que abrir los ojos, hay que tener la revelación de la palabra de Dios y que Dios tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie.